En este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en la fabricación de persianas, en el cálculo de las medidas, del precio, lógicamente, y la realización de presupuestos de persiana. Cuando digo que me voy a centrar en persiana, me refiero a que, bueno, dentro del programa de gestión, que es un programa completo donde cubre todos los aspectos dentro de la empresa, en la opción de fabricación tenemos una pestaña que es persiana y se integra perfectamente en el programa. Es decir, una vez que nosotros realicemos el presupuesto de una persiana, luego ya entrará en el flujo normal de venta, es decir, el pedido si se quiere hacer, el albarán, la factura, el cobro de esta factura, así como la materia prima, es decir, la compra de materiales, la compra de lama, la compra de cajones o lo que quiera que sea. Bien, entonces, centrándonos, como digo, en el tema de persiana, si pinchamos en la pestaña fabricación, tenemos aquí un botón que pone persiana. Cuando entramos aquí, nos sale una pantalla de cálculo, tanto de precio como de materiales, y desde aquí lo podemos pasar a presupuesto. Entonces, en esta pestaña en esta pantalla de cálculo para persiana, cubre tanto persiana como mosquitera corredera y cortinas. Nos vamos a ver primero cómo funciona la pestaña de persiana. Simplemente colocamos la cantidad, pues una unidad, ponemos el alto y el ancho, por ejemplo, un alto de 2,10 y un ancho de 2,50. El número de partes, en principio le vamos a poner 1. Esto se puede programar de forma que en función del ancho automáticamente calcule el número de partes. Aquí elegimos el sistema que vamos a hacer. Vamos a hacer un compacto, por ejemplo. Pinchamos en compacto y aquí el tipo de compacto que vamos a hacer. Vamos a hacer un compacto de aluminio en guía blanco marfil, por ejemplo. Le doy a pasar y automáticamente ya me rellena, en función de las medidas que le he puesto, ya me rellena qué eje va a usar por defecto, qué cajón, qué guía izquierda, qué guía derecha, si lleva mosquitera, pincho aquí en la lupa y lo voy eligiendo, qué lama lleva, el terminal, recogedor, pasacinta, lo lleva todo, pero con los cálculos realizados en función de la medida. Es decir, si yo cambiara aquí la medida, automáticamente me cambiaría la medida de corte de cada una de estas piezas. Así como la propia pieza en sí. Es decir, si este cajón lo lleva hasta una altura de 1,80, pues si yo le cambio la medida, me cambiará también el cajón. No solo la medida del cajón, sino también la propia pieza, ¿no? Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, con los motores, que también lo calcula automáticamente qué motor debería llevar en función de las medidas de la persiana. Una vez que elegimos nosotros todas las características de esta persiana, es decir, el tipo de confección de tejido, el tipo de enrollamiento, el color, si lleva motor o no, si lleva cardán o no, si lleva muelle o no, y el tipo de muelle o el tipo de cardán. En el caso de motor podemos identificar también si queremos de forma separada el emisor y el receptor. Una vez que lo tenemos todo calculado, que como ve lo hace automáticamente, pero se puede cambiar. Cualquier botón está de lupita, por ejemplo, si yo quiero, en vez de la guía izquierda, porque va pegada a esta ventana, a otra ventana, la quiero de un color diferente, simplemente pincharía aquí y aquí elegiría el artículo que iría. Una vez que tenemos esto, le doy aquí a recalcular y entonces me recalcula tanto el precio, nuestro precio de coste, como todo el material y la medida que necesitamos para fabricar esta persiana, que es una sola unidad de 2,10 por 2,50. Aquí nos vendría la descripción que va a salir en el presupuesto, es decir, esto es lo que realmente va a ver el cliente no va a ver todo esto. Esto se guarda, digamos, de forma oculta para que nosotros a la hora de fabricar sepamos lo que necesitamos. Sin embargo, el cliente lo único que va a ver es esto, qué guía lleva, qué lama lleva, qué recogedor y la mano de obra en el caso de que se la hayamos metido, que se puede trabajar desde aquí. Una vez que tenemos esto, si es correcto, simplemente pinchamos en más y nos ha añadido una línea. Ahora podríamos hacer lo mismo con otra persiana. Ya no está esperando que le demos los datos de la siguiente persiana. Y así lo haríamos sucesivamente. Una vez que hemos terminado de calcular la persiana,
Como pueden ver, es una cosa sumamente fácil a la vez que sumamente potente. Simplemente le damos aquí a menú y le digo paso a documento. Lo puedo pasar a un presupuesto o a un pedido o a una fabricación, como aparece aquí, ¿vale? En este caso lo voy a preparar, lo voy a pasar a un presupuesto, pincho aquí y puedo agregar a un presupuesto que ya exista, por si me han pedido varias cosas y los quiero añadir todo a un presupuesto, o bien a un cliente cualquiera. Voy a poner, por ejemplo, aquí puedo poner la lupa y buscar cualquier cosa, por ejemplo, Afron Guinea, le meto aquí y ya me aparece tanto el código del cliente automáticamente como lo que le va a poner en el presupuesto. Esta es toda la descripción. Yo aquí la podría cambiar ya antes de darle a aceptar. Si le doy a aceptar, automáticamente me genera el presupuesto. Me pregunta si lo quiero abrir. Si le digo que sí, me abriría ese presupuesto. Aquí ve que ya es un presupuesto muy simple. Este presupuesto es el que ya le daríamos al cliente. Simplemente pincho en imprimir. Le voy a dar por pantalla y nos saldría el presupuesto con las medidas y el precio. Como pueden ver, aquí no aparece nada de la materia prima que lleva esta persiana, sino la información básica que necesita el cliente, es decir, el tipo de persiana, que es aluminio con guías blancas marfil, y las medidas, y el precio, lógicamente, por metro cuadrado. Eh, Esta sería la parte, digamos, básica de persiana a la hora de crear presupuesto. La trastienda de todo esto es muy importante y es muy potente. Es decir, todo lo que tenemos aquí, esta es la pantalla que teníamos antes con todos los datos que tenemos que meterle para crear una persiana, que como decía antes, vienen puestos por defecto de forma que no tenemos que meter cada uno de ellos. Sí que podíamos cambiarlo. Y aquí la materia prima. Yo puedo añadir una materia prima o bien quitar una materia prima o bien cambiar una materia prima. Eso es muy importante porque a veces hay algo que no está en la fórmula y sin embargo yo me interesa meter o quitar una materia prima, lo puedo hacer directamente. Y luego podemos ver un poco lo que sería la trastienda de esta programación de persiana. Entraríamos aquí en menú y le damos a configuración de la persiana. Cuando le damos aquí, entramos en una pantalla. Esto no es una pantalla para hacer un presupuesto de persiana, sino cómo decirle al programa que me calcule automáticamente cada una de las piezas. Entonces esto no lo vamos a ver a fondo porque es relativamente complejo. Normalmente, la mayoría de las veces se lo hacemos nosotros al cliente porque nos cuesta menos hacerlo nosotros que explicarle al cliente cómo funciona. Pero una vez que ya está funcionando, el cliente sí puede modificar alguna cosa que le puede ser de utilidad. Por ejemplo, aquí para este tipo de persiana, pues el eje que utiliza es este. En este caso puede utilizar hasta 3 ejes diferentes en función de las medidas que tenga. Entonces, en función de las medidas, automáticamente pondrá un eje u otro. En el caso de la lama, pues igual, podemos poner un rango y en ese rango cogerá una lama o cogerá otra. En el recogedor igual. En el eje para el motor igual. Como ve, tenemos 3. Los terminales igual, en función de las medidas podemos elegir que coja uno o que coja otro. Y para una persiana concretamente, nosotros programamos todo este tipo de cosas y automáticamente cuando hagamos un presupuesto, el programa ya sabe qué es lo que tiene que coger. Estos serían los datos generales. Por ejemplo, en el caso de los cajones, entramos aquí y vemos que tenemos hasta 6 cajones diferentes. Por ejemplo, en este caso, el programa sabe que tiene que coger este cajón en el caso de que la medida sea menor de 1,70. Si es entre 1,70 y 2,05, cogería este. Si es entre 2,05 y 2,55, cogería este. Y si es mayor que 2,55, cogería este. Es decir, esta es la manera en la que el programa sabe distinguir qué cajón debe coger en función de la medida. De la misma manera, funciona también la programación de motores. Es decir, nosotros podemos tener un montón de motores diferentes en función del peso que pudiera tener el motor. Como tenemos el peso específico de la lama, automáticamente lo calcula y sabe qué motor tendría que coger. Esto no es fijo, es decir, el programa, una vez que le damos la medida de una persiana, propone un motor y propone un cajón, pero nosotros lo podemos cambiar. De hecho, pasa muy a menudo que tengamos dos persianas con distinta altura, pero queremos que el cajón sea igual.
Entonces, el programa en principio a la segunda persiana, que es más pequeña, le pondrá un cajón más pequeño. Sin embargo, nosotros lo cambiamos y le ponemos más grande. Y todo esto es muy fácil de utilizar, que eso es muy importante. Un programa tiene que tener mucha potencia, eso es muy importante, pero también tiene que ser ágil. Es decir, nosotros vamos a hacer presupuesto porque queremos ganar dinero con la empresa. Entonces, el programa tiene que ser muy potente, pero nos tiene que dar la agilidad necesaria. Para el tema del cardán podemos hacer lo mismo, es decir, podemos programar un cardán para en función del peso. El muelle se puede hacer de la misma manera en función del diámetro y del rango. Aquí tenemos dos pestañas más que se pueden programar, que son piezas por pieza. Esto quiere decir que cuando cambiamos un tipo de pieza, automáticamente nos cambia otro tipo de pieza. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando cambiamos un tipo de terminal. Si cambia un tipo de terminal y a lo mejor cambia el tipo de tapones, por ejemplo, pues no nos tenemos que acordar si cambiamos el terminal de cambiar los tapones, sino que automáticamente el programa sabe que al cambiar una cosa tiene que cambiar la otra. En este caso, piezas equivalentes por color, pues como lo dice el nombre, está relacionado con el tema de colores. Aquí tenemos una restricción de medidas. Esto puede ser importante para que no nos equivoquemos y podamos mandar a fabricar una persiana con unas medidas que sean imposibles de fabricar. Tenemos restricciones de medida fija. Nosotros distinguimos las piezas visibles de las piezas fijas. Las piezas visibles son las piezas que son susceptibles de cambiar. Es decir, hay ciertas cosas que en la pantalla principal antes que vimos de persiana se puede cambiar con cierta facilidad, como es un motor, como puede ser el emisor o el receptor. Hay ciertas cosas que se cambian con una cierta asiduidad y otras cosas que nunca se cambian. Entonces, lo que nunca se cambia le llamamos piezas fijas. Piezas fijas quiere decir que el programa no nos va a preguntar si quiero seguir manteniendo esa pieza, porque si no sería un infierno hacer un presupuesto, es decir, vendrían cientos de piezas diferentes y nosotros teníamos que dar el sí a cada una de ellas. Entonces nosotros hemos distinguido las piezas que habitualmente se cambian y las que no se cambian, y las hemos llamado de esta manera: piezas visibles y piezas fijas. Por último, restricciones de cambio. El programa también permite que nosotros le digamos que si esta pieza es tal, no podamos cambiarla esta otra pieza tal. Es decir, son piezas que de alguna manera se enlazan de forma que una depende de la otra. Como digo, esta pantalla sería la configuración de una persiana. Tiene muchas cosas y no siempre es el cliente el que lo hace, sino muchas veces el cliente nos propone un poco cómo él trabaja y nosotros lo valoramos y se lo hacemos, ¿no? En cualquier caso, hemos conseguido tener un programa, después de muchísimos años y mucha experiencia con muchísimos clientes, un programa que, como han podido apreciar, es muy fácil a la hora de hacer un presupuesto, pero a la vez es muy potente. En el mercado podemos tener la seguridad de que no existe otro programa con estas características, ¿no? Con esta potencia, pero a la vez con esta facilidad de poder hacer un presupuesto en 30 segundos. Una vez que nosotros hemos realizado el presupuesto, y ya voy a terminar, entraríamos aquí en presupuesto, pero de presupuesto ya entraría en el flujo normal de venta del programa. Es decir, si el cliente nos acepta el presupuesto, se puede convertir en un pedido o en un albarán, en el caso de que no utilicemos pedido. Una vez que nosotros entregamos la mercancía al cliente, pues podemos convertir el albarán en factura, o bien inmediatamente, o bien crear una facturación agrupando albaranes por fecha, por cliente, en fin, por multitud de campos.